Muy buenos días, congresista Costa. Muchas gracias por contestarnos el teléfono. Ernesto, mucho gusto. Las gracias a ti y las disculpas por no poder estar en la radio como hubiera sido mi deseo. No se preocupe, entendemos que ahora vuelve a comenzar, ¿no es cierto? Se reanuda la discusión, la interpelación del ministro del Interior, Carlos Basombrío. Pero a ver, ¿cuál es su sensación? Un poco una mala y una buena, es decir, haciendo la comparación entre Torne y Basombrío, por ahí va su sensación de lo que ha ocurrido ayer en el Congreso. Sí, lamentar la salida forzada de Alfredo Torne, una persona con capacidad profesional e integridad demostrada a lo largo de toda una vida, a quien se le, digamos, obliga a irse por un diálogo chuponeado por el Contralor, una conversación privada, donde se le saca, digamos, de contexto dos o tres frases no especialmente afortunadas, frases que han debido ser interpretadas en el marco de una conversación larga de media hora. Muy poca gente lo ha querido hacer, y en el marco de una vida, como digo, ¿no? Lamentablemente se va Alfredo por el error de haber recibido pocos días antes de digamos, el informe sincero, haber recibido a un contralor inescrupuloso que sigue en el cargo, ¿no es cierto?, como la mejor demostración de que acá no es que lo que interesa a la mayoría en el Congreso sea la lucha contra la corrupción necesariamente, porque si fuera así el contralor hubiera sido removido del cargo hace mucho tiempo, sino de lo que se trata es de aprovechar la menor oportunidad y excusa para hacerle las cosas difíciles al gobierno. Y se va además Alfredo Torme en un momento en que la situación de la economía hace que sea un riesgo que esta cambie de manos. Él venía haciendo un buen trabajo. Recuerda que el año pasado fuimos la economía que más crecimos en América Latina, a pesar, ¿no es cierto?, de la caída en el ritmo de crecimiento, para que tengas una idea de cómo este es un fenómeno, digamos, regional e internacional. Y este año los pronósticos serían que creceríamos entre 2.5 y 3, que sería el crecimiento más alto en América Latina. La región en promedio, según el Fondo Monetario y el Banco Mundial, estaría creciendo 0.7. Entonces, a pesar de la caída en el ritmo de crecimiento económico y a pesar del abayato con el impacto tremendo que ha tenido, digamos, la caída del gasoducto y la restricción de la inversión privada que representa el abayato, más el niño costero, digamos, seremos la economía, estamos en camino de ser la economía que crezca más gracias, digamos, a la destreza con que Torme ha manejado la situación económica. Entonces, un gran riesgo, digamos, licenciarlo en un momento como este. Ahora, ¿en algún momento vio, congresista Costa, que había la posibilidad de que el Congreso, la mayoría, que en este caso no solamente ha sido fujimorista, sino también ha estado Acción Popular, el Frente Amplio, es decir, todos menos los congresistas de Peruanos por el Cambio, hubo algún momento donde se pudo ver la conveniencia de darle la confianza, puesto que estábamos ante, como ha dicho, un audio chuponeado por además un contralor que cada vez se le descubre más cosas? ¿Hubo alguna de esas posibilidades o no? La verdad que políticamente estuvo siempre muy difícil, ¿no? Porque ha primado el criterio de que, a pesar de todo, a pesar de ser un audio chuponeado por una persona inescrupulosa, que le pide la reunión y lo induce a decir ciertas cosas, todo eso fue un error político. Pero Torres se va con un error político a cuestas, pero nadie ha dicho que ha sido una falta, ni siquiera un delito. Es decir, nadie pretende procesarlo por esto. Solo hay una denuncia extemporánea del propio Contralor, ¿no es cierto?, presentante de ayer. Claro. Ante el Congreso de la República, una denuncia constitucional que obviamente no prosperará. Pero en general el criterio mayoritario ha sido que ese error político bastaba, ¿no es cierto?, para pedirle al ministro que se vaya, restarle la confianza. Ahora, varias preguntas sobre lo que usted ha dicho.
¿no cree que se le pudo defender un poco más desde el oficialismo, ¿no? Si no me equivoco, pongamos ayer de la bancada de ustedes de 22 fueron 11, ¿no? Cuando debieron ir todos, o pongamos, yo creo, a ver, me parece que tal vez el presidente sí hizo una conferencia de prensa, pero no podría haber hecho más en el sentido de decir, no voy a soltar a ninguno de mis dos ministros, puesto que creo que el ministro de Economía está haciendo una buena labor desde el punto de vista de PPK, todos los argumentos que usted ha dicho, ¿no? ¿Por ahí hay algo o no? Sí, no, yo creo que, digamos, todos los miembros de la bancada debieron estar, algunos estaban de viaje, otros enfermos, no lucimos muy bien ayer nosotros, pero la verdad que las cartas antes del pleno de ayer estaban echadas, ¿no? Y sabíamos que íbamos, digamos, a que cada partido corroborara lo que ya había anunciado, y estaba claro que, digamos, nos habíamos quedado solos en el respaldo, lamentablemente, ¿no? En el respaldo Alfredo Torme, y que había que concentrar más bien los esfuerzos en defender la gestión del ministro Carlos Basombrío. Ahora, a ver, antes de pasar a lo del ministro Basombrío, yo comentaba y le pido que vea, es decir, lo que es increíble es que con todas estas denuncias que hay contra el Contralor, además ya con hechos muy concretos, está pasando por un procedimiento, pero debería haberse un mecanismo para suspenderlo mientras que dura la investigación. Yo ponía el ejemplo de los jueces, de los fiscales, que no conozco lo de la Contraloría, pero debería verse, mientras que dura la investigación, él no puede seguir siendo Contralor, ¿no? Es gravísimo. ¿Hay algo por ahí? ¿Hay alguna iniciativa que se está tomando en el Congreso? Sí, mira, ese es un buen punto, pero hasta donde yo sé, Ernesto, no hay nada en la Constitución o en el reglamento del Congreso que le permita al Congreso suspender a un funcionario, menos al Contralor. Lo que perfectamente se podría haber hecho es proceder rápidamente a su remoción. La Constitución dice muy claramente que el Congreso, digamos, ratifica, designa, dice, al Contralor en base a una propuesta del Presidente de la República, y lo puede remover por falta grave. Yo creo que las faltas graves en este caso son múltiples y evidentes. Lo que había que hacer, y nosotros peleamos porque el caso fuera visto por la Comisión Permanente, que la Comisión Permanente nombrara una subcomisión que escuchara los descargos del Contralor, porque los cargos eran, como te digo, claros, conocidos, públicos y evidentes. Y lo único que se trataba de darle al Contralor la posibilidad de defenderse. Ya lo ha hecho. En base a eso, ¿no es cierto?, esa subcomisión hará una propuesta a la Comisión Permanente, y nosotros consideramos que eso no requería más de una semana. Pero resulta que se le han dado 15 días hábiles susceptibles de ser renovados. Entonces nosotros podemos terminar, ¿no es cierto?, tomando una decisión sobre el Contralor, no sé, hacia las fiestas patrias o de repente después de las fiestas patrias, si sigue la voluntad de protegerlo, ¿no es cierto? El Pero otro día usted que ha estado en la subcomisión haciendo sus descargos, tranquilo, sin ningún problema. Cuando hay del auditor, que es uno de los que lo acusa, claro, ¿no es cierto?, de haberse dedicado a actividades lucrativas durante años, comprando y vendiendo vehículos sin pagar impuestos y sin declarar esos impuestos, lo han tratado muy mal al auditor para tratar de limpiarlo. Claro. Ahora, entonces, usted estaría de acuerdo que hay que suspenderlo ya, ¿no es cierto? Por lo menos. No, nosotros estamos de acuerdo que ya tendría que estar en su casa cerrada, Ernesto. Se le podría haber removido por el hecho de que su conducta no es intachable, ¿no es cierto? Pero ya está claro que se le va a dar un procedimiento largo, ¿no? Entonces, no digo que ya está claro que... Sí. No. Y hay 6 o 7 o 8 conductas que en sí mismas, cada una de ellas constituye una falta grave, reñida con lo que establece la Constitución. Bastaría que con eso se le hubiera escuchado para cumplir con el debido proceso y removido. Claro. Creo que lo de la suspensión solo haría más complejo un procedimiento que no tiene por qué serlo.
no sea, ¿Aló? o sea, yo creo que lo de la suspensión primero impide que él siga haciendo de las suyas como contralor, y en segundo lugar es como una especie de mensaje diciéndole no te sientas tan poderoso porque ya hubo esta medida que, como digo, hay en otros sectores, ¿no? O sea, yo digo, porque además si ya se sabe que el procedimiento se va a tratar de alargar lo máximo posible, hay que tomar determinadas medidas. ¿Sí? Sí, sin duda, pero te digo, tú me preguntas, yo te digo, no hay okay, norma expresa sobre la suspensión, pero la interpretación que yo hago de las normas existentes en la Constitución y en el reglamento perfectamente habrían permitido, si hubiera habido voluntad política, que el Contralor hubiera sido removido hace rato y estuviera ahí en su casa, en lugar de estar defendiéndose como se defiende, contraatacando, ¿no es cierto?, presentando denuncias contra su chuponeado y hostigando a todos los ministros. Claro. Sigue mandando, ¿no es cierto?, recursos y pidiendo explicaciones y acosando a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Claro. Y una pregunta, ¿cree que hay la posibilidad de que con todas estas denuncias se salve? ¿Hay una posibilidad que lo blinde de alguna manera el fujimorismo y otros? Bueno, lo que yo estoy viendo es que el costo político de eso será alto, pero a lo mejor por ahí están dispuestos a pagarlo, porque por ahora siguen en ese plan, digamos. Vamos a ver qué pasa, yo no quiero adelantar, pero la impresión que tengo es dureza con los ministros, ¿no es cierto?, por quítame estas pajas, el ministro se va, ya estamos tercer ministro, ¿no es cierto?, de altísimo nivel y con poder, no son cualquier ministro los que se han ido, ¿no es cierto?, Educación, Transportes y Comunicaciones y vicepresidente de la República y ministro de Economía, en menos de un año, sí. Ernesto. Pasemos a un contralor que tiene pues muchísimas más razones de estar en su casa y él está ahí y a lo mejor se salva. Con costo político, pero quizá resulta rentable pagar ese costo político para quienes lo defienden. No sé, tendremos que ver. Claro. Ahora, pasando a la interpelación de Carlos, del ministro del Interior, Carlos Basombrío. A ver, muchos han dicho, Salaverry lo dijo además, a mi modo de ver, fue increíble cuando lo dijo expresamente, si no fuera por Torne, usted ya sería mandado a su casa. O sea, es decir, la interpelación o la censura no cumple su objetivo, sino es una especie de cálculo, ¿no? O sea, que no era bueno dos ministros, entonces lo íbamos a censurar a Basombrío, ahora no. ¿Cómo ve este razonamiento que se ha ido diciendo no solamente en el Congreso, sino en los medios de comunicación? Si no fuera por Torne, Basombrío hubiese terminado censurado sin que hubiera tampoco razón, ¿no? Bueno, y otros ministros como Karina Beteta han pedido que renuncie. Y claro, el tono de algunos otros también es un tono que no corresponde con lo que ha sido la interpelación ayer, donde el ministro, digamos, ha hecho un gran esfuerzo por responder cada una de las preguntas con un gran detalle, y ha aprovechado para presentar las evidencias que existen de que los esfuerzos que se vienen haciendo están produciendo algunos primeros resultados importantes, gracias a la estrategia de poner el énfasis en desarticular las grandes organizaciones criminales, que son las que producen o son responsables de los hechos delictivos más importantes, más numerosos y más violentos. Entonces la estrategia es sacar de circulación a quienes integran esas grandes organizaciones criminales. Son 65 de esas intervenciones que se han hecho en un poquito más de 10 meses, un poquito más de 800 peligrosos delincuentes que están, el 90% están presos con prisión preventiva. Es decir, se ha hecho un trabajo muy cuidadoso que ha sido, conducido por la policía con el Ministerio Público y corroborado por el Poder Judicial. Entonces, el 90% de los detenidos siguen presos porque es un trabajo muy fino, muy profesional, muy bien hecho. ¿Eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en que había una reducción de los niveles de victimización por delincuencia a las personas, y había una reducción también de los niveles de victimización a las empresas.
Y él ha presentado, el ministro ha presentado la información del INEI que demuestra esto. Entonces, acá tenemos un ministro con resultados iniciales. Todavía la percepción de inseguridad es altísima porque la delincuencia sigue siendo muy alta, pero en 10 meses se ha empezado a revertir un deterioro de 10 años. Eso es bastante pedido. A mí me parece que esos resultados son contundentes y deberían ser suficientes como para darle todo el respaldo al ministro para que continúe trabajando y produciendo resultados. Claro, a mí también escuchando me pareció que presentó indicadores muy concretos, tenía muy bien articulada la presentación, pero después las intervenciones no tenían absolutamente nada que ver, cada uno se lanzaba por su lado, había que poner solamente de vez en cuando una palabrita seguridad, y la discusión sobre las cifras, por ejemplo, era bochornosa porque no había las fuentes necesarias, pero aún así, aún la exposición, aún los resultados y aún que ha caído la cabeza de Alfredo Torne, ¿puede haber gente que esté pidiendo la renuncia de Basombrío? ¿Podría haber un exabrupto, una rabieta de un sector importante del Congreso contra él? Yo espero que no, Ernesto, pero en fin, te digo, yo he escuchado a Karina Bepeta, por ejemplo, colega mía, pedir que se vaya. Tú me haces referencia al comentario de Salaverry. Y el tono de algunos indicaría que eso es insuficiente porque no confían en las cifras. Acá tú tienes para mi recuerdo, es el primer ministro del Interior que bien dice: hoy nosotros estamos trabajando con cifras, con las cifras oficiales que son las del INEI, y yo quiero presentarlas acá para que ustedes vean que a pesar de los grandes problemas que tenemos todavía en un sector en el que no hemos avanzado sino retrocedido en los últimos 10 años, empezamos a tener algunos resultados iniciales gracias a esta estrategia que he mencionado. Pero hay un descreimiento total de esas cifras, y son las cifras oficiales. Claro, es que era evidente. Yo creo que este es el primer ministro, como te digo, que dice: yo quiero que se evalúe mi gestión por las cifras oficiales, y no se quiere reconocer eso. El INEI es el que produce las cifras con las que trabaja el aparato público en el país, y son cifras que nadie cuestiona, sobre pobreza, sobre demografía, sobre violencia. Es una institución muy profesional. Claro, lo que pasa es que en el pliego interpelatorio decían que Basombrío no trabajaba con las cifras policiales. Entonces, ¿cómo una persona que es del sector no va a confiar en las cifras policiales? Lo cual pues hay una serie de explicaciones. Pero a ver, otra pregunta. Él ha explicado bien eso, que las cifras policiales son cifras de denuncia. Claro. Y la denuncia en el Perú es muy baja. Entonces, utilizar cifras de denuncia tiene sus limitaciones porque solo dan cuenta de la situación en base a lo que denuncia un hecho, pero no a todos los hechos. Por eso el INEI lo que hace es hacer encuestas, y esas encuestas recogen la opinión no solo del que denunció, sino del que fue víctima de un hecho delictivo y no lo denunció. Claro. Entonces son cifras en ese sentido más completas. Esto se hace en todas partes del mundo. Es una cosa técnica, pero es una mejor herramienta de medición. Claro. Y déjame decirte una cosa más: no son encuestas sobre percepción. Hay preguntas que tienen que ver con la percepción de inseguridad, pero cuando se le pregunta a una persona si ha sido víctima de un delito, no se le pregunta cómo se siente, sino se le pregunta objetivamente si ha sido víctima de un delito, y eso no es percepción, sino eso es un dato objetivo tan importante como la denuncia. Claro, lo que es increíble es que los congresistas no sepan eso, pero congresista, lo siguiente. A ver, ayer leía un artículo de Jorge Morelli, que todo el mundo sabe que es, no todo el mundo, pero quien lo conoce y lo lee, es más que simpatizante, es miembro integrante de Fuerza Popular, del fujimorismo, además histórico de toda la vida, y defiende muchísimo al presidente Fujimori, y decía que habían dos sectores ahora extremos. Un sector en la oposición que querían la vacancia, y otro sector al otro lado del oficialismo, de sus asesores, de su entorno, que quería más bien una ruptura, golpear, y que era el tiempo de los moderados. Pero a mí lo que me sorprendió fue la primera vez, por lo menos, que veo que alguien del fujimorismo dice: sí, hay un sector que quiere ir por el lado de la vacancia. Mi pregunta es, ¿no cree también que de alguna manera, por ejemplo, tanta cordialidad de los ministros, tanta voy a pasar que me tumbe este ministro, que me tumbe el otro,
es peligroso, porque yo creo evidentemente, como todo el mundo, que deben haber acuerdos, coordinaciones, que eso es inevitable, hay que reconocer que ellos tienen la mayoría, pero no es como decía Guido Lombardi, que le están dando duro y que ellos tienen como que se están limitando a recibir los golpes. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Bueno, cordialidad siempre tiene que haberla, pero lo que tenemos, Ernesto, es una situación inusual en la historia política, que es un gobierno sin mayoría parlamentaria, pero con imposibilidad de tener mayoría parlamentaria, aún si hiciera alianza con, digamos, todas las fuerzas políticas no fujimoristas. Y un gobierno que no encuentra posibilidades de interlocución para acuerdos políticos duraderos con el fujimorismo. Entonces es una situación bien difícil. No es evidente cómo manejarse para, digamos, hacer posible acuerdos de gobernabilidad que te den el sustento necesario para llegar a buen puerto el año 2021. Esa es la realidad. Cuando nosotros hemos tenido en la historia circunstancias como estas, lo que ha ocurrido es que el Congreso ha utilizado esa mayoría para hacerle la vida difícil al gobierno de turno, como está ocurriendo ahora, y ha terminado, ¿no es cierto?, con la democracia representativa y la democracia política. Es lo que le ocurrió a Bustamante, sobrevino el golpe de Odría, es lo que le ocurrió al primer gobierno de Belaúnde, que acabó, ¿no es cierto?, con el golpe de Velasco. Y en el caso de Alberto Fujimori, fue él quien decidió, ¿no es cierto?, acabar con esa situación que él consideraba que le dificultaba la gobernabilidad, haciendo un autogolpe. Yo creo que no estamos en una circunstancia en que esto puede terminar en un golpe de Estado, porque los golpes, pero digamos, la experiencia es que una oposición cerril y irresponsable, con un gobierno sin mayoría en el Congreso, en nuestra historia ha terminado mal. Y solo podríamos evitar que termine mal, sin que eso signifique que la salida sea un golpe, un autogolpe. Creo que no hay condiciones ni para lo uno ni para lo otro ahora. No sé cómo puede terminar. Tú has mencionado una posibilidad, que es a la que se refiere Morelli, ¿no es cierto?, la de la vacancia presidencial. Pero claro, en la historia precedente terminamos mal porque perdemos la democracia, y termina mal además quien hace oposición al gobierno constituido. Si no, habría que preguntarle, ¿no es cierto?, a los apristas cómo les fue con Odría y cómo les fue con Velasco. Claro, y los fujimoristas... Yo haría una invocación a la responsabilidad, y hay que ver de qué manera este problema político es resuelto, y se hace el mejor uso posible de las armas que la Constitución otorga para impedir un entrampamiento. Muchos de los fujimoristas además no saldrían electos, no tendrían la mayoría, como diría Guido Lombardi. O sea, los ganapanes no van a arriesgar la quincena, ¿no? Que pidieron, una de las congresistas además quiso, como yo dije, ahorita se quedan en esa discusión del diccionario de los ganapanes. También fue una parte, digamos, simpática del... Ahora, en términos del cambio del gabinete, la última pregunta, congresista Costa, ¿tiene alguna información si va a ser solamente integrar a una nueva persona en el Ministerio de Economía, va a haber una recomposición, va a pasar Zavala? ¿Algo por ahí sabe del asunto, o se va a coordinar un poco con los congresistas? No, la verdad que no tengo, información sobre qué cosa piensa hacer el presidente, pero es probable que, estando próximos a las fiestas patrias y el gobierno va a cumplir un año, a lo mejor el presidente vaya a evaluar no solo el reemplazo del ministro de Economía, sino uno u otro cambio más en el gabinete. Digo, no es que tenga información de adentro, pero sospecho que eso sería posible, pero no sé cuáles son las cartas que tiene el presidente, pero probablemente algo de eso ocurra.
Bueno, muchísimas gracias, hacemos un corte y regresamos.